Hola, soy Ana Paula Ponce y en el presente video se presentará la solución a la situación problema derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, de la Unidad de Formación de Fundamentación de la Estructura, impartida por el profesor Francisco Briones. El equipo está conformado por Santiago Ortiz, Roberto Cummings, Mariana Morales y Ana Paula Ponce. El uso del petróleo como combustible ha existido desde hace al menos unos 200 millones de años, y hoy es la fuente energética primaria en el mundo. Pero cada vez nuestro planeta y la ciencia nos demuestran que extraerlo puede acarrear graves consecuencias y repercusiones en nuestro ecosistema. En el año 2014, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, tuvo lugar un acontecimiento terrible. Este consistió en el derrame de hidrocarburos de un ducto de la refinería Héctor Lara Sosa, administrada por Pemex. Esto fue ocasionado por una toma clandestina de petróleo que se encontraba cerca de dicha refinería. Se estimó el derrame en aproximadamente 4,000 barriles de petróleo. La fuga se extendió por canales y arroyos cercanos y provocó la contaminación del río San Juan. El daño ecológico provocado ha tenido consecuencias severas para la flora y la fauna que residen a lo largo del río San Juan. Los cultivos de la población local, la fauna silvestre, el ganado y el ser humano sufren continuamente al verse afectados por la calidad del agua, tanto en el río como en los mantos acuíferos subterráneos. El problema causado cambió por completo la vida de los residentes, los cuales han sido víctimas de malestares y enfermedades al verse obligados a tomar agua impura extraída de pozos que aún contienen restos de la fuga. Soy Roberto Cummings. Los habitantes de estas comunidades pierden su derecho a un medio ambiente sano y el derecho a agua potable, ya que al contaminar con hidrocarburos este recurso se les priva de la oportunidad de obtenerlo al menos en su entorno cercano. Sucesos como este traen consigo graves consecuencias para el sector ambiental y social, porque al contaminar el agua, siendo el principal sustento de los organismos vivos, deteriora el ecosistema acuático y provoca el daño o incluso extinción de muchas especies. En cuanto al aspecto social y económico, el derrame de petróleo trae fuertes repercusiones, pues actividades primarias como la pesca y la agricultura se ven gravemente afectadas. Pero, para darle solución a esta problemática, es de suma importancia conocer algunos conceptos relacionados. Primeramente, debemos saber que el petróleo está mayormente conformado por los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias no polares y sus moléculas se mantienen unidas por las fuerzas de dispersión de London. Están compuestos por estructuras moleculares formadas por cadenas de átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Soy Mariana Morales. La densidad de los hidrocarburos es baja, pues es menor a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Existen diferentes niveles de viscosidad dentro de los hidrocarburos. Los que cuentan con una viscosidad alta fluyen con bastante dificultad, mientras que los que cuentan con una viscosidad baja mueven con mayor facilidad. Los niveles de viscosidad varían dependiendo de la temperatura. Si la temperatura es elevada, estos compuestos tienen una viscosidad mayor, y al contrario, si las temperaturas son menores, el hidrocarburo tiene mayor viscosidad. Los tipos de hidrocarburos que se encuentran en el petróleo son parafinas, alcanos, cicloparafinas, naftenos o cicloalcanos y aromáticos. Algunos ejemplos de estos son el metano, CH4, eteno, C2H4, hexano, C6H14, benceno, C6H6 y octano, C8H8. Profundizando un poco más en la geometría molecular de algunos de estos hidrocarburos, el metano tiene una geometría tetraédrica y el benceno tiene una geometría hexagonal plana. Pero ahora, ¿por qué será que los hidrocarburos contaminan el agua? ¿Por qué no pueden disolverse? Para conocer esta respuesta debemos analizar primeramente la estructura del agua. El agua, H2O, es una molécula polar que contiene 2 átomos de hidrógeno, cada uno compartiendo un par de electrones con un átomo de oxígeno, unidos con un enlace covalente. Las fuerzas intramoleculares dentro del agua son de tipo dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Posee la capacidad de fungir como un ácido y como una base. También es un solvente de un amplio número de sustancias. Soy Santiago Ortiz. El pH del agua es neutro, con un valor de entre 6 y 8,5.
Además, algunas otras características del agua son que tienen la capacidad de encontrarse en cualquiera de los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Tiene un punto de congelación de 0 grados centígrados, un punto de ebullición de 100 grados centígrados, una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, tensión superficial de 71.97 y calor específico de 1 joule sobre gramo. Los hidrocarburos no tienen la capacidad de disolverse en H2O, debido a la diferencia en sus polaridades, ya que, como lo plantea la regla de lo semejante, las sustancias deben tener la misma polaridad para poderse unir, es decir, polar con polar y apolar con apolar. Algunas de las técnicas para la remoción de petróleo son el uso de tratamientos químicos, incineración y recuperación mecánica. En la situación ocurrida, el petróleo, aunque se afirma que se removió por completo, permanece presente en cantidades microscópicas, que tienen daños a corto y mediano plazo al ser consumidos. Soy Ana Paula Ponce. Expertos en el tema reportaron que el algodón tiene un tejido superhidrofóbico con propiedades de separación de agua a petróleo. El algodón es una fibra textil con origen vegetal, producida por una familia de plantas llamada Gossypium y la familia de las malváceas, conocidas como algodonales. Entre las ventajas que tendría el utilizar el algodón en el proceso de separación, destacan que es económico, es abundante en la naturaleza y respetuoso con el medio ambiente. Además, la efectividad de este material es que tiene la capacidad de retención de 3 hasta 15 veces su peso en hidrocarburo. La diferencia entre las polaridades del agua y el petróleo facilitan la separación, pues el algodón, que tiene una cubierta parecida a la cera, posee la capacidad de absorber con gran eficacia cantidades importantes de sustancias como aceite, diésel y otros productos químicos, mientras que al mismo tiempo rechaza el agua. Soy Roberto Cummings. El proceso con el que el algodón retira el petróleo del agua consiste en 3 partes que deben ser combinadas para lograr la máxima recuperación del hidrocarburo: la adsorción, absorción y la acción de capilaridad. El proceso de adsorción es cuando el aceite se adhiere a las fibras superficiales del algodón, mientras que la absorción como tal atrae al aceite dentro de sus fibras, y el proceso de acción capilar es cuando el algodón permite que el petróleo recorra por algunos espacios llamados canales entre sus fibras. Por lo que proponemos la siguiente solución. La propuesta consiste en contener el flujo de petróleo por medio de barreras de contención hechas con materiales sintéticos como las fibras de polietileno o espuma de poliuretano, nylon, neopreno, PVC, etc. Solo para poder en principio controlar la propagación y, al tenerlo en la superficie del río, comenzar el proceso de remoción del hidrocarburo, implementando estructuras con almohadillas de algodón en una especie de malla para que absorban en un corto tiempo de contacto los restos de petróleo que aún permanecen. Cabe mencionar que el tiempo de remoción es limitado para prevenir que las almohadillas de algodón se hundan. Reflexión Ana Paula Ponce. Como conclusión de este proyecto, me llevo personalmente que el impacto que tiene la contaminación de hidrocarburos en ríos, lagos y océanos es muy grave, pues no solo afecta al ecosistema y al medio ambiente, sino que incluso repercute en la economía y en la salud de la población, e incumple sus derechos básicos como el derecho al agua potable y a un medio ambiente sano. También concluyó que para comprender y ofrecer soluciones ante problemas como este, es de suma importancia conocer las estructuras y los fundamentos químicos de las sustancias involucradas. Reflexión, Roberto Cummings. Al realizar este reporte me doy cuenta que la química no solamente se emplea en los laboratorios y los salones de clases, sino que también se usa en el día a día para resolver muchos problemas. Yo considero que si la gente afectada por una catástrofe del tipo estuviera informada, podría involucrarse para buscar soluciones y mejoraría su calidad de vida. Dicho esto, considero que esta actividad fue muy importante para nosotros, futuros ingenieros, para poder entender algo tan básico como los hidrocarburos y el agua, ya que lo estaremos empleando en el futuro. Reflexión Mariana Morales. Lo que yo pude reflexionar más que nada fue que la empresa tuvo que haber tenido más cuidado, ya que no nada más causó daños en el medio ambiente, sino también a las personas. Pero lo que puedo reflexionar también fue que con los conocimientos que tuvimos pudimos encontrar una solución al problema. Esto me dice que a todos se le puede encontrar una solución, solamente hay que trabajar y ser muy constantes en lo que hacemos. También que esto pueda servir como experiencia de tener más cuidado en el trabajo que realicemos y bueno, que también todo tiene solución.
Soy Santiago Ortiz. Los daños causados en lo ambiental y lo social pueden ser irreversibles, pero gracias a la ciencia existen maneras en las que los daños pueden ser mitigados de una manera más eficiente. Este proyecto me ha abierto aún más los ojos acerca de la importancia de la química tanto en la vida cotidiana como en situaciones en donde es requerida para mejorar la calidad de vida en nuestro planeta.